Bueno, estamos en la casa de Angelita Jiménez y José Balsa, que fueron presidentes nacionales del movimiento familiar cristiano desde el año 77 al 80. Y ellos pues, nos van a contar un poco su experiencia en el movimiento familiar cristiano. Por ejemplo, desde cuánto tiempo fueron miembros del movimiento. Bueno, nosotros prácticamente llevamos 54 años casados y los 54 años llevamos del movimiento familiar cristiano. Empezamos con la iniciativa de hacernos del movimiento familiar cristiano, entonces se llamaba Obra Apostólica Familiar, pero cuando nosotros nos casamos, pues ya dijimos, vamos a incorporarnos en alguna actuación de la Iglesia en la que vayamos los dos juntos, para no ir por separado, el chico a la acción católica, la chica a otra rama de la acción católica o lo que fuera, ¿no? Entonces nosotros nos iniciamos nosotros en el MFC con nuestra vida matrimonial, o sea, 54 años, porque a pesar de que luego en un momento determinado, pues ya que yo por circunstancias dejamos de actuar en el MFC, en espíritu realmente seguimos con la misma línea del MFC en nuestra vida y en nuestras actuaciones, ¿no? Sí, a nosotros desde luego nos ha ido mucho bien el MFC. Mucho bien, pero en todos los sentidos, en el interior, en nuestra vida con los niños y todas esas cosas, pero sobre todo de satisfacción. Era algo que pertenecía ya a nuestra vida. Y entonces, pues muchas cosas, había tantas cosas, tanto que nos gustaba mucho, era una cosa más en la vida nuestra. Y de hecho los niños lo notaban, lo vivían, e inclusive ahora, esta hija que tenemos que está en los jesuitas, muchas cosas parecidas también ella prepara en el colegio con matrimonios y todo, sí, sí. O sea, que sí que les resultó sí. No, y no se nos olvida nunca, sí. Tenemos muchos recuerdos, muchas fotografías. Tengo yo la única foto que tengo embarazada era en una cosa que tuvimos con matrimonios. Sí, y es la única foto que tengo yo embarazada. Sí. Toda la vida, o sea, realmente. Y es más, lo que sí es cierto es que, bueno, pues las reuniones del MFC, que algunas veces decimos, hombre, es que hoy el tiempo está tan medido, pero claro, está tan medido, pero realmente nosotros hemos visto que el tiempo que dedicábamos al MFC para nuestros hijos y para nosotros tenía una rentabilidad enorme porque la satisfacción era íntima. Es decir, no es la rentabilidad de decir, oye, es que consigo, pues no sé, no, es que realmente el funcionamiento del matrimonio se nota, porque ¿quién no tiene roces en el matrimonio a nivel conyugal? ¿Y quién no tiene roces con los hijos? Pero el enfoque, la vida, la comunión, decían siempre nuestros conciliarios que la familia es una iglesia doméstica, que es una comunión en la que realmente se tiene que ver todo lo que pasa en el mundo, se ve en la familia, es un frontón de problemas y de vivencias, ¿no? Bueno, pues eso lo hemos notado y lo hemos notado, fíjate que os hablamos de 54 años de vivencia, ¿no? Bueno, pues lo hemos visto en nuestros hijos y en nuestros nietos, o sea, se nota la semilla, se nota la forma de ser y de estar, ¿eh? Y eso es algo que cuando alguien se dice, oye, ¿y por qué no te haces del MFC? Pues no, es que no tengo tiempo. Pues claro, es que es lógico que no tengas tiempo. Pero si supieras lo que te puede dar esa convivencia entre familias, no dirías eso, o sea, te apuntarías y te engancharías, que es lo que nos pasó a nosotros. De hecho, no solamente la vida familiar, a nosotros nos fue muy bien también con los encuentros matrimoniales. Allí se vivían muchas cosas.
y la gente salía muy contenta después de aquello. Luego no se sabe si aquello no tuvo arreglo lo tuvo, pero muchas veces la gente emocionada, se vivían momentos de emoción y muy así, muy familiar. Sí, había 3 pilares de trabajo, y eran los encuentros conyugales, que eran fines de semana y estaban, como dice Angelita, estupendos en sus resultados. En sus resultados inmediatos en cuanto a la convivencia entre dos, que nos venía bien a todos, a unos y a otros, a todos. La escuela de padres, que también era muy importante porque era la escuela en la que teníamos que aprender a ser padres y que nunca hemos estudiado para serlo. Esa es la realidad. Y luego había un servicio de orientación familiar también que existía para aquellos casos en los que había realmente conflictos serios, pues la mayoría abocados a un divorcio, a una separación, y que requería ya un planteamiento más jurídico y más orientativo psicológico y más de análisis en todos los sentidos. Y ahí se hizo una labor también muy grande, en menor cuantía en cuanto a número de expedientes y de actuaciones, pero sí importante. ¿Y así alguna anécdota o los momentos quizá divertidos que hayan vivido en el movimiento? Pues ¿Puede muchos, contar alguna? Sí, muchos, porque con Mari Carmen y Fernando, Sí. que eran los vicepresidentes, y pues sí, también a lo mejor después de unas reuniones nos íbamos a cenar por ahí, siempre teníamos alguna cosa que nos lo pasábamos bien, y mucho también las excursiones al campo con los niños, que se hacían juegos, que se vivía pues de otra manera, claro, o sea, que aquello éramos todos muy jóvenes. Pero fíjate, es que realmente el MFC nos daba una interioridad en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser estupenda. Pero también había una dimensión que era muy bonita y era la social, porque es que, lógicamente, había un común denominador en los matrimonios, en los compañeros, entre las mujeres, entre los chicos, Sí. y ese planteamiento social era muy gratificante, o sea, ahí era el completo ya, ¿no? Y yo lo que comentábamos antes, para mí la anécdota mayor pues era la de haber vivido y haber tenido contacto con don Vicente Enrique Tarancón. Tarancón era una persona estupenda, maravillosa. Yo diría que era el anticipo de lo que es ahora el actual Papa. Era una persona pues que los de un lado no le querían y los del otro también le criticaban. Entonces, él estaba como Jesús dentro de la crítica que cuando iba a cenar con una prostituta o que iba con el publicano o con el otro, ¿no? Tarancón era maravilloso y apoyaba mucho... Pero no Tarancón. Estás hablando de Jesucristo. Bueno, pero que era realmente, era un poco el símil de lo que era Jesús en la vida, ¿no? Y realmente Tarancón supuso para el MFC un apoyo muy grande, ¿no? Entonces, ahora tenemos la línea propia del Papa, ¿no? Aunque siguiéramos todos un poco la línea del Papa, ya sería la inyección fundamental para un MFC que volviera a funcionar y a tener los resultados que no tienen por qué ser el número. O sea, realmente yo siempre pienso que lo importante es la existencia de las cosas y los instrumentos que estén ahí. Ahora, que somos 100 o que somos 40 o que somos 20, eso nada más que Dios lo quiere y es las circunstancias de la vida.